Ya está. Empiezo. Alright. Hoy vamos a hablar de la importancia de la adecuación e implementación de los ECA y LMP integrados para una gestión sostenible en los recursos hídricos. La progresiva y constante reducción de los recursos hídricos como consecuencia del cambio climático afecta a la agricultura en el mundo. En el caso del Perú, una de sus manifestaciones se ve reflejada en la reducción del caudal de los ríos y en la reducción de las reservas de aguas subterráneas, que a su vez se puede apreciar en pozos vacíos que deben profundizarse para volver a acceder al agua. Dada la escasez del agua, es crucial mantener y preservar la calidad de este limitado recurso, con el fin de lograr el uso sostenible del mismo. En el gran marco del derecho ambiental, el Estado tiene instrumentos para prevenir daños, tales como los ECA, que no son otra cosa que los estándares de calidad ambiental, y los LMP, que vendrían a ser los límites máximos permisibles. Algunas precisiones sobre el ECA incluye, como definición, es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo. No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental cuando el respectivo estudio de impacto ambiental concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún estándar de calidad ambiental. Esta segunda precisión es particularmente importante, pues la aprobación del estudio de impacto ambiental, EIA, es un requisito básico para obtener la autorización administrativa para poder realizar la actividad. Por ejemplo, en la minería, el estudio de impacto ambiental es un requisito ineludible para poder obtener la licencia de operación y de funcionamiento en cualquier mina de cualquier tipo. Sobre el caso de los LMPs, precisamos su definición. Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Queremos destacar un detalle que diferencia al ECA con el LMP. El ECA se mide en el cuerpo receptor, mientras que el LMP se mide en los puntos de emisión y vertimiento. Un ejemplo sencillo sería que el ECA se mediría, por ejemplo, en un río o en un lago, y el LMP se mediría, por ejemplo, en el momento que se botan, por ejemplo, en una relavera o en un efluente, se mediría en ese punto, ¿no? En el punto de salida. Para efectos de este breve artículo, explicaremos como ejemplo una de las conexiones entre minería y agricultura y recursos hídricos. Por ejemplo, el agua del río, el agua de los pozos, en relación a los ECAs y al LMP. En este caso particular vamos a hablar de un ejemplo hipotético. Tenemos la minera Fuego, que trabaja en la Sierra del Perú, muy cerca de un río, y puede contaminarlo de diversas maneras. En este caso particular, puede verter sustancias contaminantes directamente al río o a través de fugas en alguna de sus relaveras, que podemos llamarlas también como piscina de relaves, que se usa mucho. El mismo río fluye hacia la costa, nutriendo los canales de regadío y las aguas subterráneas de los pozos de la agroexportadora Verde. Si el agua del río llega a ciertos niveles de contaminación, entonces los efectos en las plantas de la agroexportadora Verde podrían ser muy negativos. Los frutos de estas plantas, a su vez, podrían contaminar a los humanos que los consumen. La autoridad ambiental, en el caso del Perú es el Ministerio del Ambiente y normalmente la parte de fiscalización es a través de la OEFA, está facultada para prevenir este potencial daño con una variada gama de instrumentos. Para el caso rutinario del monitoreo de la calidad del agua del cuerpo receptor, en este caso, en nuestro ejemplo sería un río, la autoridad ambiental puede utilizar un ECA. Para monitorear el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la minera Fuego, la autoridad ambiental puede utilizar los límites máximos permisibles en los puntos de emisión y vertimiento, que en este caso particular serían el contacto con el río y la piscina de relaves. En el supuesto caso que la minera Fuego sobrepase el LMP impuesto por la autoridad ambiental, podría incurrir en el delito de contaminación ambiental,
tipificado en el artículo 304 del Código Penal peruano. Adicionalmente, queremos destacar que existe jurisprudencia respecto al delito de contaminación ambiental, que además es un caso similar al de nuestro ejemplo. Nos referimos a la casación 383-2012, La Libertad, que comprende la contaminación del río Sayapuyo por parte de una empresa minera. Otro potencial problema para la minera Fuego sería realizar un vertimiento ilegal, infracción descrita en el literal 9 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos. Ahora multipliquemos a la minera Fuego unos cuantos cientos de veces, ¿no? Por ejemplo, como si fueran cientos de empresas, vertiendo contaminantes a los ríos, y podemos imaginar el potencial contaminante de todo el agua que puede llegar a la costa del Perú. Si todo el agua de la costa estuviera contaminada, toda la vida de la costa, que incluiría a las costadoras, agua para población, industria en general y muchos y variados etcétera, podría verse impactada negativamente. Es aquí donde podemos apreciar la importancia de los ECA y los LMP en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Son más evidentes como herramientas de prevención de daños. Finalmente, queremos destacar a los ECA y los LMP como herramientas para coadyuvar con el principio de sostenibilidad, el derecho a vivir en un ambiente saludable, el derecho de acceso a la justicia ambiental y el principio de internalización de costos. Muchas gracias.